Buenas tardes. Vamos a dar inicio a la audiencia pública convocada en el marco del expediente número 8.997 de 2025. Procedamos con la lectura del acto. Martes 14 de octubre de 2025, audiencia pública de la segunda sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, presidido por el vocal Steven Aníbal Flores Olivera e integrado por los vocales César Arturo Sánchez Caminiti y Zona Tatiana Angulo Reati. Expediente número 8997-2025.tcp. Recurso de apelación interpuesto por el consorcio Roma, conformado por las empresas Joama Contratistas Generales EIRL y RIC Ingenieros Consultores y Constructores SRL, en el marco de la licitación pública abreviada número 1-2025-MPA-C, primera convocatoria, convocada por la Municipalidad Provincial de Ascope para la contratación de la ejecución de la obra creación del servicio de movilidad urbana en las vías locales del asentamiento humano 17 de marzo en el centro poblado Casa Grande, distrito Casa Grande, provincia de Ascope, departamento de La Libertad, con código único de inversiones número 2562003, primera etapa. En representación del consorcio impugnante se encuentra presente para hacer el informe legal el abogado Jorge Luis Sánchez Gutiérrez, identificado con registro del Colegio de Abogados de la Libertad número 3773. En representación del tercero administrado Corporación OTINSA SAC, se encuentra presente para hacer el informe de hechos el señor Alexis Enrique Valdivieso Lázaro, identificado con DNI número 40588467. En representación de la entidad contratante se encuentra presente para hacer el informe de hechos el señor Álvaro Joseph Villavera, identificado con DNI número 47886430. Asimismo, para hacer el informe legal, el abogado Roger Junior Silva Sevillano, identificado con registro del Colegio de Abogados de La Libertad número 007918. Se deja constancia que la audiencia pública se lleva a cabo empleando la aplicación de Internet Google Meet y grabada haciendo uso de la tecnología habilitada por el Tribunal de Contrataciones Públicas. La presente acta será suscrita en manera electrónica únicamente por los vocales integrantes de la sala y el abogado Hans Grover Loja Rabanal como secretario técnico del Tribunal de Contrataciones Públicas en virtud de la resolución número 132-2025-OS de fecha 10 de octubre de 2025. Muchas gracias. Se concede el uso de la palabra por el espacio de 10 minutos al representante del impugnante, Consorcio Román. Adelante, doctor Jorge Luis Sánchez Gutiérrez. Muchas gracias, señor presidente del tribunal. Con la venia de sus comiembros, procedo a iniciar mi informe oral. En representación del Consorcio Román, procedo a sustentar el recurso de apelación en el que hemos formulado el siguiente petitorio. En primer lugar, solicitamos que se revoque el acto por el cual el comité de selección declara no admitida a mi representada, solicitando que dicha decisión se revoque y se considere admitido a mi representada. En segundo lugar, que el tribunal revoque el otorgamiento de la buena pro adjudicada a favor del postor adjudicatario Corporación OTINSA SAC. En tercer lugar, que el tribunal declare descalificado al postor adjudicatorio Corporación OTINSA. Y en cuarto lugar, que el tribunal adjudique la buena pro a favor de mi representada. Vamos a tratar punto por punto. El primer punto es que se revoque el acto por el cual el comité declaró no admitida nuestra oferta. El comité de selección, para no admitir nuestra oferta, argumenta dos hechos. El primero, que no hemos cumplido con acreditar correctamente el anexo 1, y el segundo, que no hemos cumplido con subsanar adecuadamente la promesa formal de consorcio contenida en el anexo 4. Respecto al primer fundamento que se refiere al anexo 1, ¿qué cuestiona? Que uno de los consorciados reconocidos como empresa MIPE por el Ministerio de Trabajo a criterio del comité ya no detenta esta condición porque de la búsqueda particular que realizó encontró que había contratado obras que superaban el monto establecido por la norma. Veamos, señores miembros del tribunal, si es correcta la actuación del comité. En primer lugar, ¿qué establece el anexo 1 de las bases integradas? De las instrucciones que contiene dicho anexo, los integrantes del consorcio, que señalan que de las instrucciones del anexo 1, los integrantes del consorcio deberían o debían indicar si ostentaban la condición de MIPE o no, lo cual debería ser verificado por el colegiado en la página web respectiva. Es decir,
que no correspondía que verifiquen otras condiciones como el importe contratado que podía tener nuestro consorciado con el Estado, ¿no? Esto implica que el comité solo debía realizar dos acciones. La primera, revisar si es que el postor declaró que tenía la condición de MIPE. Y si es así, debería verificar si se encontraba registrado como tal. ¿Y dónde? En el registro de REMIPE del Ministerio de Trabajo y Promoción Social. Requisito que se cumplió con fehaciencia, tal y conforme consta en nuestra oferta. ¿Qué implica esto? Que la actuación del comité fue irregular, porque ha ido más allá de lo establecido en las bases integradas y acreditado en nuestra oferta, realizando, señores miembros del tribunal, interpretaciones extensivas, con la única finalidad de encontrar una supuesta justificación o fundamento para no admitir nuestra oferta. Ahora, sin perjuicio de lo ya señalado, debemos aclarar que el comité parte de una premisa errada. Cuestiona los montos de los contratos, sin tomar en cuenta que el monto máximo para ser considerado MIPE versa sobre el monto total facturado. Y esto, el monto total facturado para ser considerado una empresa en el registro de medianas y pequeñas empresas, no está en discusión, dado que no es un requisito exigido por las bases integradas. Por último, para precisar que la condición de MIPE se encuentra vigente, tal y como se puede verificar en el registro del Ministerio de Trabajo, y reconocida por este. Y lo que ha hecho el comité es ir más allá de sus competencias funcionales, transgrediendo lo establecido en las bases integradas. Por lo tanto, en base a este argumento y esta consideración, debe declararse fundado en este punto nuestro petitorio. En segundo lugar, el comité cuestiona la promesa formal del consorcio, que hubo un error formal respecto de la denominación de la obra, ¿no?, en donde se establecen las responsabilidades. Entonces, ¿qué hace el comité? El comité nos da la posibilidad de subsanar y una vez realizada la subsanación, el 18 de septiembre del 2025, el comité señala que no hemos cumplido con subsanar nuestra oferta correctamente, debido a que la fecha de la legalización de las firmas es posterior a la fecha de presentación de la oferta, fundamentando su decisión en el numeral 78.2 del artículo 78 del reglamento vigente. Es decir, que el argumento es que la promesa con firmas legalizadas es un documento público emitido por funcionario público y que el haberse legalizado con fecha posterior a la presentación de la oferta era insubsanable, lo que nos parece una contradicción total, porque nos dio la posibilidad de subsanar. ¿Y por qué es una contradicción? Por lo siguiente, señores miembros del tribunal. En el presente caso, el documento a subsanar es un documento emitido por mi representada, es decir, por el postor, por lo que no se trata de un documento emitido por una entidad pública, ni un documento privado emitido en ejercicio de función pública, por lo cual el supuesto de subsanación corresponde a un error material descrito y regulado en el numeral 78.1 del artículo 78, y no en el numeral en el numeral 78.2 del mismo artículo. En consecuencia, el criterio del comité fue totalmente irregular y corresponde en esta primera pretensión que se revoque la decisión del comité y se declare admitida nuestra oferta y por lo tanto se declare fundada nuestra pretensión. En segundo lugar, solicitamos que el tribunal declare descalificado al postor adjudicatario Corporación Otinsa. ¿Por qué razón? Nosotros sostenemos acá que el postor adjudicatario no cumplió con acreditar los requisitos de calificación de experiencia del personal clave y equipamiento estratégico. ¿Por qué no cumplió? No cumplió con acreditar la experiencia profesional específicamente del especialista en calidad, correspondiente a su formación académica y su experiencia de 12 meses en obras en general. ¿Y qué no cumplió con acreditar? La formación académica y la experiencia.
tampoco se cumplió con acreditar el equipamiento estratégico. Entonces van a ver en su oferta por qué señalamos que no cumplió con acreditar estos dos requisitos de calificación. Van a poder apreciar de las bases integradas que en la parte del equipamiento se señala que este se acredita en la suscripción del contrato, salvo que se haya elegido como factores de evaluación, experiencia o formación académica adicional. En el presente proceso, las bases sí han exigido formación adicional y experiencia adicional, por lo que en aplicación del literal B del numeral 72.3 del artículo 72 del reglamento vigente, el postor ganador de la Buena Pro debió acreditar dichos requisitos de calificación en su oferta, no a la suscripción del contrato, porque fue una decisión del comité en el momento que decidió establecer cuáles son las condiciones y reglas a las que se sometería cada uno de los postores. Por lo tanto, es evidente que el postor adjudicado no cumplió con este requisito de calificación, por lo tanto, su oferta debe ser descalificada. En consecuencia, señores miembros del tribunal, corresponde que procedan a revisar nuestra oferta y de considerarlo pertinente, nos otorguen la buena prueba. Eso es todo, señor presidente del tribunal. Muchas gracias. Gracias también. Se concede el uso de la palabra por el espacio de 10 minutos al representante del Tesoro Administrado de la empresa Corporación Otixa SAC. Adelante, señor Alexis Valdivieso Lázaro. Señor Tribunal, muy buenas tardes. Gracias por el espacio. Bueno, primero, ante todo, quiero referirme sobre la supuesta acreditación de calificaciones y experiencia del profesional clave, ¿no? El impugnante sostiene que mi representada corporación Otinsa SAC no aceptó, dice, la formación académica ni la de experiencia del personal clave. Sin embargo, esa afirmación desconoce los supuestos en el artículo 72.3 literal del reglamento del decreto supremo 009, que justamente del 2025F, que lo voy a leer, si me permite. El artículo 72, requisito de calificación, dice 72.3b. Capacidad técnica y profesional comprende la experiencia y calificaciones del personal clave, así como el equipamiento estratégico y o infraestructura estratégica del proveedor necesario para la ejecución del contrato. En el caso de obras y consultoría de obras, la experiencia del personal clave corresponde a la especialidad y subespecialidad acorde en el artículo 157. Asimismo, tratándose de obras y consultoría de obras, la capacidad técnica y profesional es verificada por la dependencia encargada de las contrataciones para la suscripción del contrato de acuerdo al literal del numeral 88.1 del artículo 88, siempre que no se trate de un procedimiento con precalificación o no se haya elegido factores de evaluación como la experiencia específica adicional o a la formación adicional del personal clave, conforme a lo establecido en las bases estándar del procedimiento de selección. Entonces, dicho artículo establece que la capacidad técnica profesional comprende la experiencia y calificación del personal clave, pero en el caso de obras, su verificación corresponde a la dependencia encargada de las contrataciones al momento de la suscripción del contrato, salvo que se trate de un procedimiento con precalificación o que se haya elegido como factor de evaluación de experiencia o a la formación adicional del personal clave. En el presente procedimiento, dentro del requisito de calificación B, capacidad técnica profesional del personal clave, se identificó como personal clave a 3 profesionales, ¿no? Residente de obra, el especialista de seguridad y salud en el trabajo y especialista de calidad. Asimismo, las bases integradas establecidas como factor de evaluación obligatorio, la experiencia de la especialidad adicional del personal clave aplicable únicamente, dice, al residente de obra y al especialista de seguridad
en obra y salud del trabajo. No se incluyó a ningún otro profesional. En consecuencia, la experiencia de estos dos profesionales fue debidamente acreditada en mi oferta para ser evaluada en la etapa de la calificación. Sin embargo, el especialista de calidad, si bien forma parte del personal clave exigido por la ejecución del contrato, no fue incluido dentro del factor de evaluación referido a la experiencia adicional, razón por la cual no correspondía acreditar ni evaluar su experiencia durante la etapa de calificación. Entonces, en la aplicación del artículo 72.3b del Reglamento de Verificación de la Capacidad Técnica y Profesional Especialista en Calidad, es una responsabilidad que corresponde a la dependencia encargada de las contrataciones y debe realizarse al momento de la suscripción del contrato. Por lo consiguiente, no constituye un requisito que deba presentarse ni evaluarse durante la etapa de la oferta. En este sentido, señores del jurado, no puede considerarse como una omisión o incumplimiento el hecho de no haber acreditado dicho perfil en la base de evaluación, puesto que la propia normativa establece de manera expresa que esa revisión se efectúe en esta etapa posterior del procedimiento, ¿no? Correspondiente al perfeccionamiento del contrato, ¿no? El factor de evaluación por experiencia adicional fue establecido, bueno, únicamente para 2 de los 3 profesionales claves, el residente de obra y el especialista en seguridad y salud en el trabajo. En consecuencia, respecto al especialista de calidad, su experiencia no debería acreditarse en la oferta, sino verificada posteriormente por la dependencia encargada de las contrataciones, conforme como se dispuso en la normativa aplicable, ¿no? Dicha interpretación, además, es coherente con el dispuesto en el numeral 2.3 de las bases integradas bajo el título Requisitos para perfeccionar contrato, ¿no? En el ítem K, que dice que establece que como obligación debería de la documentación que se acredite los requisitos de calificación correspondientes a la capacidad técnica y profesional del personal clave, de conformidad con el literal G del numeral 88.1 del artículo 88 del reglamento. Entonces, el especialista de calidad, si forma bien parte del clave exigido en las bases y será acreditado para el perfeccionamiento del contrato, pero no fue incluido dentro de ningún factor de evaluación relacionado con la experiencia o formación adicional. En consecuencia, no correspondería acreditar su experiencia durante la etapa de la calificación, sino debería realizarse, ¿no? De dependencia encargada con esta contratación durante la etapa del perfeccionamiento de este contrato, ¿no? Conforme al artículo 72.3b del reglamento, ¿no? Por otro lado, señores del tribunal, también señala que mi representada no cumplió con la acreditación del equipamiento estratégico. Sin embargo, en el propio pliego de absolución de consultas y observación del presente procedimiento, específicamente de la consulta número 25, se desprende que se solicitó confirmar si dicho equipamiento debía acreditarse en la oferta o al momento de suscribir el contrato. La entidad respondió de forma clara que el equipamiento estratégico debía acreditarse por la suscripción del contrato. Por lo tanto, la acreditación de ese requisito no era exigible en la etapa de la presentación de oferta, sino en la etapa posterior al otorgamiento de la buena pro, conforme al literal G del numeral 88.1 del artículo 88 del reglamento. Así también de la consulta número 5 establecida por la constructora Romac-SAC, la entidad señala que para acreditar los términos de referencia y requisitos de admisión no será necesario presentar formatos, declaraciones juradas, listados u otros adicionales
a lo consignado de las bases, motivo por la cual no hemos presentado ninguna declaración jurada con el compromiso que se acredita que para la etapa de perfeccionamiento del contrato, porque son claros decir que no es necesario, ¿no? Además, de acuerdo con el artículo 66.6, este señala que cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y las bases integradas, prevalece lo que ha suelto en el pliego de consultas. Entonces, en este caso, la respuesta de la entidad estableció expresadamente que el equipamiento se acreditara al momento del perfeccionar el dicho contrato. Por lo tanto, no se puede considerarse un incumplimiento alguno por un requisito cuya presentación correspondía recién a la etapa contractual. Por ello, los argumentos del impugnante carecen de fundamento y debían ser declarados infundados, manteniéndose la validez de mi oferta presentada en respecto de los principios de la legalidad, razonabilidad y también predictibilidad que rigen los procedimientos de dicha selección. Bueno, esa es mi respuesta, señor del tribunal. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias también. Se concede el uso de la palabra por el espacio de 10 minutos a los representantes de la entidad Municipalidad Provincial de Ascope. Adelante, señor Álvaro Villa y co-doctor Roger Silva. Buenas tardes, señor del tribunal. En esta oportunidad vamos a evaluar todos los puntos que en este caso la empresa, el consorcio ROMAC, ha solicitado que se declaren fundados. Como punto número 1, que se revoque el acto por el cual el comité de selección declara no admitido al postor recurrente consorcio ROMAC. En la evaluación del comité, nosotros nos basamos en la normativa y en las leyes. Entendemos claramente que las leyes son claras y no interpretativas. Por tanto, cuando nosotros hacemos la evaluación de la promesa de consorcio que presenta el mismo consorcio antes de la subsanación, verificamos que dentro de las obligaciones habían colocado otro proyecto que no hacía referencia al proyecto, al objeto que trata, el proyecto que es las pistas y veredas de la 17 de marzo. Eso mismo ocurrió con el consorcio Los Galácticos, que tampoco legalizaron su promesa de consorcio. Se entiende que nosotros en igualdad de trato, tanto al consorcio ROMAC y al consorcio Los Galácticos, mandamos a subsanar en base al artículo que claramente lo establece, que justamente el abogado de la parte que ha presentado la apelación aclara que dicha documentación, en base al 78.2, son subsanables los documentos emitidos por entidades públicas o privadas ejerciendo función pública o la omisión de su presentación, siempre que hayan sido emitidos con anterioridad a la fecha establecida para la presentación de las ofertas. Nosotros como comité llegamos en conciliación los 3 miembros de mandar a subsanar pensando de que se habían equivocado de promesa de consorcio, ya que el objeto es claro. En el momento de las bases está el nombre claro del proyecto, incluso nosotros en el pacto de integridad, todos los postores mencionan que conocen claramente las bases y todo lo que se está solicitando. Por tanto, se les manda a subsanar a los dos y tanto la empresa, el consorcio ROMAC como el consorcio Galácticos presentan con fecha posterior. Nosotros, en base al artículo 78.2, que claramente dice que hayan sido emitidos con anterioridad a la fecha, establecía para la presentación de las ofertas, no se admite al consorcio ROMAC ni no se admite al consorcio Galácticos por la subsanación. Entonces, ese hecho nos ha llevado no admitir a estos dos consorcios. Se les ha dado la igualdad de trato, esperando que presenten la promesa que correspondía. Cabe resaltar que dicho consorcio con su representado ha participado en los otros procesos
que también están en convocatoria, en etapa de consentimiento, que son el colegio y que son el mercado, que son de nuestra propia entidad. Entonces, habíamos entendido quizás que ellos habían cometido un error y por eso se les manda a subsanar. Eso es referente al punto número 1. Referente al punto número 2, claramente la normativa establece en su artículo, en el 88.1, ¿no?, de los requisitos de calificación. Creo que en el 88.1, siempre que no se trate de un procedimiento de precalificación o no se haya elegido factores de evaluación como la experiencia específica adicional o la formación adicional. Se hace referencia que la presentación de Optinsa no habían presentado el currículum del tercer personal adicional en los requisitos de calificación. Nosotros, tal cual dice la normativa, nosotros tenemos factores de evaluación, que lo hacemos en la elaboración de las bases estándar y luego se integran. Nosotros habíamos considerado solo a 2 miembros, que son el residente y el especialista de seguridad. Bajo esa premisa se lanzó el procedimiento y no hemos tenido ninguna observación ni aclaración de que si se presentan los 2 personales que se han considerado, que vale recalcar que solo a ellos asignamos puntuación y solo con ellos va a clasificar el factor facultativo de experiencia adicional del personal clave. Nosotros, al hacer la evaluación, hemos verificado que haya presentado a la empresa solo el personal clave que sea considerado como factor facultativo. En este caso, aclaro, es el residente y el especialista de seguridad. Ahora, la normativa dice siempre que no se trate de un procedimiento de precalificación o no se haya elegido factores de evaluación. En esa parte de la normativa no nos dice todos los del requisito de calificación ni nos aclara. Se entiende que para eso existen opiniones y que con el pasar del tiempo se nos van aclarando cosas que puedan generar incongruencias entre las bases, entre la ley y entre el reglamento. Entonces, por ende, el comité de selección evalúa en base a los factores considerados, evalúa en base al personal y también en base a la normativa que habla que quien verifica es la DEC para la suscripción del contrato. Nosotros hicimos la evaluación, asignamos los puntajes de acuerdo a como estaba estipulado en las bases y procedimos a hacer su calificación. Asimismo, la empresa también hace referencia a que no acreditó su equipamiento estratégico. En la consulta número 25 del pliego de resolución de consultas, la empresa MCH Constructora Bienes y Servicios consulta. Se solicita al comité de selección confirmar si se deberá acreditar el equipamiento estratégico dentro de la oferta o será para la suscripción de contrato. Nosotros aclaramos y ponemos, se confirma que se deberá acreditar el equipamiento estratégico para la suscripción del contrato. Por tanto, no se ha solicitado para la presentación de la oferta el equipamiento estratégico. Entonces, la calificación se ha hecho en base a lo que nosotros ya hemos aclarado. Cabe recalcar que en el artículo 66.6 aclara, cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y observaciones y las bases integradas, prevalece lo absuelto en el referido pliego. Entonces, se entiende que por igualdad de trato, todos han tenido conocimiento de que el equipamiento estratégico se iba a presentar para la firma de contratos. Tal es el caso que las empresas que se han presentado no han presentado su equipamiento estratégico, solo el consorcio Roma. Asimismo, aclaro que es infundado bajo nuestra opinión por parte del comité y mi representado de que estos hechos se estén solicitando porque estaríamos beneficiando, en este caso, al admitir a este consorcio y no admitir al consorcio galáctico, si es que tuvieran ustedes esa decisión, porque no se les ha admitido a 2 consorcios, por lo que dice la ley claramente de que no puede presentarse con fecha posterior a la presentación de la oferta. Por tanto, nosotros hemos actuado en lo que dice la legalidad y la ley al pie de la letra. Cuando hay cosas que interpretar, consultamos con opiniones, hacemos preguntas a la OEC o mandamos un informe para aclarativo. Pero en este caso, la norma es clara en su artículo 78.2, por tanto, consideramos
que nuestra posición es la adecuada de no haberlo admitido al consorcio Roma y al consorcio Galácticos por haber subsanado su promesa posterior a la fecha que tocaba la presentación de la oferta. Eso es todo. Le doy pase al asesor legal de la misma entidad. Señor Villa, le queda un minuto por si acaso. Adelante. Sí, buenas tardes, señores miembros del tribunal y con los demás miembros. Bien, solamente para poder coadyuvar a lo establecido y a lo dicho por el ingeniero Villa, la ley en su total contenido también es clara, ¿no? Nosotros no estamos sujetos a interpretación alguna, más aún cuando el miembro de la Dirección de Técnica Normativa tampoco ha establecido alguna interpretación que se aparte de la realidad y del lineamiento que estableció la entidad, ¿no? Nosotros hemos sido claros cuando se ha establecido pues de que el artículo 78.2 no queda apartarse de lo que ya establecido, ¿no? Ahora, lo contrario que podría implicar esta situación es de que se pueda tomar o se pueda hacer una interpretación muy subjetiva que pueda beneficiar a este apelante y por consiguiente también pueda beneficiar al otro postor, al otro concursante, ¿no? Entonces, ello traería consigo no solamente de repente podamos, por decirlo así, adolecer de que nuestro proceso se pueda detener, sino que en simultáneo los demás procedimientos, ¿no? Porque va a estar sujeta a interpretaciones muy personales y no a lo que la ley demanda, ¿no? Ahora, la interpretación que tendríamos que analizar también se basa en base a los principios, ¿no? Entonces tenemos que tener muy en cuenta los principios, como ya se ha referido en reiteradas oportunidades, el principio de igualdad entre las partes. Esto para no hacer muy personales las interpretaciones y no se pueda perjudicar los procedimientos, ¿no? Otra situación que tenemos que tener en claro es el principio de publicidad. Las bases han sido debidamente publicadas, tampoco están sujetas a interpretaciones y en el sentido de la claridad que establecen nuestros lineamientos, hemos actuado, ¿no? El tema, la situación fáctica ya ha sido expuesta y nada más que complementar el tema legal en aplicación estricta del artículo 78.2, coherente también con el artículo 88, ¿no? Que establece los lineamientos para los debidos concursos, ¿no? Simplemente eso, señores tribunales, y Gracias. nuestra petición es de que se declare improcedente el recurso de apelación interpuesto por la empresa, por el consorcio Roma, ¿sí, no? Roma. Muchas gracias, señor Silva. Se consulta al representante del postor impugnante si va a hacer uso de su derecho de réplica. De ser así, por el espacio de 3 minutos. Sí, señor presidente, muchas gracias. 3 puntos específicos. El primero, parece que hay una confusión con las normas de derecho privado y las de derecho público. Por si acaso estamos ante normas de derecho público y sobre las normas de derecho público no se puede interpretar, actuar o decidir más allá de lo establecido en las normas o no, porque el hecho que no esté prohibido una acción o una actuación, yo lo hago. ¿Y por qué cito este punto? Porque los requisitos de calificación del artículo 72 del reglamento son claros. Requisito de capacidad técnica y profesional comprende la experiencia y calificaciones de personal clave, así como el equipamiento estratégico. Sigue la norma en su desarrollo y se establece que estos se acreditan al momento de la suscripción del contrato. Sin embargo, hace una salvedad. Cuando se requiere experiencia adicional, como es el caso de las bases, como lo ha reconocido el postor adjudicatario, como lo ha reconocido la entidad, cuando se requiere experiencia adicional, el requisito de capacidad técnica y profesional, que comprende la experiencia y el equipamiento, debe acreditarse en el procedimiento de selección. Eso dice la norma, es clara. No cabe interpretaciones más allá de lo que establece la norma. Por lo tanto, la actuación del comité es irregular, totalmente irregular. Y acá
lo que han señalado en el pliego absolutorio tampoco tendría validez legal porque va en contra de una norma de derecho público que tiene una consideración y mandato expreso. Punto 1. Punto 2. Con respecto a la subsanación de la oferta, yo digo, es una contradicción total lo que ha hecho el comité. Al no permitir que subsanemos, o al declarar que no hemos cumplido con subsanar la oferta que ellos nos pidieron, nuestra promesa formal de consorcio, que ellos nos pidieron subsanar. La razón es simple, ¿no? La norma establece que se puede subsanar errores materiales o errores formales. Nosotros estamos bajo el supuesto del 78.1. ¿Por qué? Porque la promesa formal de consorcio es un documento privado, lo emiten los consorciados. El comité reconoció que se ha cometido un error material y formal. Se tuvo que corregir la denominación de la obra. Obviamente se tuvo que presentar con firmas legalizadas. Y el hecho que se haya legalizado la firma no lo convierte en un documento público, ni lo convierte en un documento expedido por un funcionario en ejercicio de función administrativa. Por lo tanto, no estamos en el supuesto del 78.2, señor presidente del tribunal. Es todo lo que tengo que argumentar, ¿no? Muchas gracias. No, es todo lo que tengo que argumentar. Muchas gracias. Sí. También se cumplió su tiempo, señor Sánchez. Se consulta al representante del tercero administrado si va a hacer uso de derecho de dúplica. De ser así, también por 3 minutos. Buenas tardes. No, solamente ahí nomás mi tiempo, por favor. Bien, señor Valdivieso. Finalmente, se consulta a los representantes de la entidad si van a agregar algo más. De ser así, por el espacio de 3 minutos. Sí, buenas tardes. Efectivamente, lo que dice el abogado de la empresa del consorcio, yo creo que cuando la normativa es clara y no es interpretativa, no hay estos supuestos, como lo dice la norma, siempre que no se trate de, pero no especifica. Ahora, los factores facultativos lo elaboramos las bases. ¿Y quién considera, que dice la normativa, en este caso es el área usuaria, considera, en sus términos de referencia, qué profesionales del personal clave considera que pueden comprometer, perdón, que se pueden considerar en los factores facultativos. Para eso elegimos. Así como hay procedimientos de 7 profesionales, 8 profesionales, nosotros elegimos 2. Entonces, la norma en este caso no nos aclara esa parte. Y líneas arriba se habla que son evaluadas por la DEC para la suscripción del contrato. Entonces, esa parte no es clara. Entonces, el comité hizo esa evaluación en base a los factores que consideró y al personal clave. Referente a la no admisión, definitivamente se entiende que el abogado de la otra parte asume que para él es la 78.1, para nosotros fue la 78.2, y nosotros, tal cual se expresó, por igualdad de trato, se les dio la oportunidad de subsanar. Cabe resaltar que hubo otro consorcio que también se le dio para la subsanación y que no ha presentado ningún requisito, ninguna apelación hacia la admisión para ese consorcio. Asimismo, creo que la norma para nosotros también es clara. Vamos a dejar en buena fe de la buena decisión que pueda tomar el tribunal para no afectar la finalidad pública. Eso es todo lo que tenía que decir. Muchas gracias. Gracias también. Habiendo concluido con las exposiciones, vamos a pasar a la siguiente etapa de esta audiencia, en la cual se podrán formular las consultas que eventualmente este colegiado tenga. En ese sentido, se consulta al doctor César Sánchez si va a formular preguntas. Buenas tardes, señor presidente. No tengo preguntas. Gracias, doctor. De igual manera, se consulta a la doctora Tatiana Angulo si va a formular preguntas. Buenas tardes, señor presidente. No tengo preguntas. Gracias. De igual manera, tampoco tengo preguntas, con lo cual se da por concluida la presente audiencia. Gracias y buenas tardes.